Bueno, pues más de lo mismo son los trazos, son las ilustraciones, los dibujos del gran Pedro Sol. Vea usted aquí en pantalla, pues lo que para él significa, pues la ilustración de esta semana, más de lo mismo. Vemos ahí un personaje que, pues a mi interpretación, es Mario Delgado. Dice: subo acarreo y mapachismo. El mejor cambio es cuando nada cambia. Morena. Y bueno, pues está, parece que ahí sumido en el fango, en un pantano, en fin. Bueno, vamos a conversar con el señor embajador Agustín Gutiérrez Canet sobre este asunto que en principio editorializamos de la denuncia, la exhibición, el planteamiento de Jared Kushner, el yerno del expresidente Trump, y también del propio millonario que hace burla de Andrés Manuel López Obrador y también de Marcelo Ebrard, incluso con modismos, con gestos, con comunicación corporal, burlándose y diciendo: es un honor manejar la política migratoria. En fin, ya lo vio usted. Señor embajador Agustín Gutiérrez Canet, muy buenas noches. Gracias, Carlos. A reserva de que mejore la señal, te agradezco mucho la invitación y estoy a tu disposición. Gracias. ¿Cuál es el primer criterio o balance que tienes acerca de este libro que está a publicarse, a dar luz el 23 de agosto y en donde se manifiestan acuerdos, digamos, en secrecía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard? El libro de Jared Kushner es una confirmación de lo que ya venía escribiendo en mi columna en Milenio sobre la pésima negociación que hizo Marcelo Ebrard entregando a los migrantes a cambio de nada. Es decir, a través del programa que se llama Permanecer en México, Quédate en México, Ebrard acordó, antes de que se surgieran las amenazas del Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, esto ocasionó que hubiera una entrega acá que se utilizan a los migrantes como carne de cañón a cambio de nada. Y creen que ahora este libro de Jared Kushner viene a confirmar la forma realmente lamentable en que fue negociado este acuerdo, que no había sido dado a conocer. Es decir, se ha mantenido una opacidad en las negociaciones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este tema tan delicado. Así que aunado a las declaraciones de Trump, vienen a confirmar la forma ignominiosa en que fue negociado este acuerdo. Señor embajador, no acabo de entender muy bien la situación, porque después de haber negociado esta política migratoria, el señor Ebrard llegó a un espectáculo mediático a Tijuana a decir: misión cumplida, señor presidente. Y luego Andrés Manuel López Obrador va a la Casa Blanca y en una conferencia en el Jardín de las Rosas habla de su amigo, así le dijo, su amigo el presidente Trump, y además habla de la nobleza, el trato, la gentileza, la calidad con que Trump trata a los mexicanos, cosa que pues tampoco era cierta después de que ha sido el presidente de los Estados Unidos más grosero, más majadero, más lapidario para con los nuestros allá en los Estados Unidos. No acabo de entender quién tiene la razón o quién no tiene la razón en este juego de acuerdos. Mira, yo entiendo que, para mí me parece lamentable esta actitud que tuvo el presidente con Trump, puesto que, como bien lo señalas, maltrató, ofendió a los mexicanos, y el presidente de México tiene que defender al pueblo mexicano de las ofensas que dijo Trump, diciendo que los mexicanos somos violadores, somos narcotraficantes, etcétera. El presidente lo que trató, entiendo yo, era domar a Trump según esta lógica, para que él tuviera la posibilidad de que la política de todos sus proyectos internos en México, incluyendo la política energética que afecta los intereses de las empresas estadounidenses, pudiera ser presionado por Trump. Al final, Trump logró lo que quería, frenar a los indocumentados a cambio de nada. Y esto, pues, francamente, creo que de ahí viene la humillación que se está haciendo a la diplomacia mexicana. ¿Y cómo quedamos, señor embajador? Porque ahora vemos una entrega absoluta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Cuba.
No solamente se le presta dinero, no solamente se le atienden emergencias como este incendio en Matanzas de un almacén de energéticos. Bueno, contratamos médicos cubanos, boicoteamos la Cumbre de las Américas, enaltecemos al presidente cubano en nuestra ceremonia cívica más importante, que es el Día de la Independencia. En fin, incluso vamos hasta la ONU a defender a Cuba por este bloqueo, embargo. ¿Tiene algo que ver con lo de Kushner, la política migratoria y Cuba? No encuentro ninguna relación entre una cosa y otra, pero sí veo afinidades ideológicas de un gobierno que se supone es de izquierda, pero me parece contradictoria que la posición diplomática de México hacia Estados Unidos es de doblegamiento, mientras que hacia el sur, hacia América Latina, incluyendo a Cuba, es una política más propagandística que de otra cosa. Pero sí hay estas afinidades ideológicas que se remontan a la Revolución Cubana, en la simpatía al gobierno de Fidel Castro, pero yo creo que aquí hay una contradicción, puesto que además los gobiernos anteriores, desde el PRI, hay que recordar, defendieron a Cuba del embargo estadounidense. Así que en ese sentido no hay nada nuevo. Hay que recordar que México mantuvo una posición también firme en contra de la expulsión de Cuba de la OEA y que no rompimos relaciones diplomáticas con Cuba en esas épocas de los 60. Pero lo que sí me parece que no es conveniente es utilizar a médicos cubanos que son mal pagados y que reciben directamente el gobierno cubano los salarios que el gobierno mexicano está entregando. Yo creo que esto no es bien visto en la opinión pública en México, puesto que además están realizando prácticas médicas sin tener la licencia acreditada en nuestro país. Señor embajador, y para concluir, en medio de este asunto migratorio de Jared Kushner, Trump, Marcelo Ebrard y López Obrador, en medio de esto y de Cuba y la defensa que está haciendo nuestro presidente ante todos los intereses cubanos, está la aprehensión, ahora no extradición de Caro Quintero. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí ya la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos está en manos de un juez, él es el que decide. Tienen que presentar la Fiscalía General de la República la equiparación de delitos de Estados Unidos con los de México y así demostrar que Caro Quintero es extraditable. Y finalmente, el último paso para ser aprobada la extradición será con la firma de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Tiene esta prerrogativa que ya existe desde hace muchos años. Parece ser que el procedimiento legal está estancado y que va a llevar más tiempo, hablan de hasta más de un año para lograr finalmente la extradición de Caro Quintero. Todo esto no altera, no nos desprotege ante la relación con los Estados Unidos, porque yo podría apostar que López Obrador pues le gustaría que regresara Trump a la Casa Blanca, pero ahora con esta exhibición que le están haciendo de los acuerdos secretos, pues ya no sé cómo vaya a quedar el asunto. Pues ahí sí es difícil saber cómo van a ser los tiempos. Sin duda Trump está en campaña, está teniendo pero cuando Trump ya eventualmente llegara a la Casa Blanca por segunda ocasión, ya el presidente López Obrador ya no estará en el poder. Así que ahí no encuentro que los tiempos electorales coincidan con este presunto interés político. Ni la intención del presidente López Obrador de perpetuarse en el ejercicio del poder, no quiero decir sentarse nuevamente en la presidencia de la República ni extender el sexenio, pero sí estar tras el poder. Pues ahí sí yo no veo esa posibilidad, así que no creo que vaya estando calculando la extradición de Caro Quintero con los tiempos electorales. Muy bien, señor embajador Agustín Gutiérrez Canet, pues muchas gracias por esta conversación y este análisis, te lo aprecio.
Ha sido un gusto y un honor y un saludo al auditorio de la Radio Mexiquense. Muchas gracias, Carlos. Gracias, hasta luego, muy buenas noches. El señor Buenas embajador tardes. Agustín Gutiérrez Canet. Y quedan, por supuesto, muchas sospechas, especulaciones, dudas. Por ejemplo, en esta ocasión, la reciente visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca no fue recibido por su homólogo Joe Biden. Lo sustantivo no fue tratado con Joe Biden, sino con Kamala Harris. No hubo conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas. No hubo acercamiento de Joe Biden en cena de gala en atención a la visita del presidente mexicano, ni tampoco hubo un acuerdo con empresarios bilaterales en donde estuvieran los dos mandatarios. O sea, se antoja pues un rompimiento frontal que hay con el señor Joe Biden desde entonces, desde que Trump estaba como presidente, porque sabemos que Marcelo Ebrard operó con los latinos allá para una reelección de Trump. También el amigo Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio. No tuvieron una conversación con el entonces candidato Biden, no tuvieron una conversación entonces, ni la han tenido con el grupo de migrantes en los Estados Unidos. O sea, las cosas están difíciles, créame usted. Este asunto, dos asuntos. Uno, la extradición de Caro Quintero va a traer serias consecuencias. Y dos, este ataque que se está haciendo contra el expresidente Enrique Peña Nieto, que tendrá repercusiones evidentemente internacionales y una respuesta del mexiquense verdaderamente franca y seria para esto que se llaman las carpetas de investigación. Vamos a una pausa. Esto va en serio. Volvemos.